Iniciar con la pregunta 22, porfa, vamos a iniciar y ya le recuerdo cómo es la metodología, muchachos. Yo les leo, les doy las preguntas, les doy un minutico y medio y para que vayan votando y les mando la encuesta, ¿vale, muchachos? Entonces dice, durante una tarde calurosa se coloca una barra metálica de aluminio directa bajo la luz directa del sol y se hace mediciones de su longitud y temperatura, obteniendo los resultados que se muestran en la gráfica y nos ilustran esta gráfica que nos dan acá, ¿cierto? Una recomendación que yo les doy, muchachos, es que cuando estamos frente a este tipo de preguntas, lo que me sirve a mí, en este caso, es yo primeramente me voy a lo que me están preguntando y ahí sí ya después analizo la gráfica, ¿vale? Entonces dice, de acuerdo con la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, ya les mando la encuesta, muchachos, para que por favor vamos votando, ¿vale? Que por favor vamos votando. Bueno, herramientas, encuestas. 92. Listo, muchachos, ahí les mandé la encuestica, por favor vayan votando, ya les pongo el tiempo, les voy a dar un minutico y medio, la verdad la pregunta está bastante trabajable, pues, entonces para que le den, vale, muchachos, listo, ahí le lancé la encuestica, muchachos, y el temporizador, vale, vayan votando, chicos, analicen bien. Vayan votando, chicos. Por favor, voten, voten. Que quedan 40 segunditos. En 15 segunditos, muchachos, para que por favor voten. Voten, 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 muchachos. Listo, muchachos, ya les voy a cerrar la encuesta. Gracias a las personitas que participaron. Bueno, yo creo que aquí hay una claridad, efectivamente, por la acción de respuesta. Hubo 17 votos. Y entonces vamos a pasar voy a pasar a explicar. Y si alguno quiere participar, recuerde, si alguno quiere dar su punto de vista, pues bienvenido. Puede alzar la manito y todo, o puede abrir el micrófono y puede hacer, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿qué nos están preguntando? Nos dicen, de acuerdo con la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, vamos a analizar la gráfica y las opciones de respuesta. Nos están diciendo que es una barra metálica de aluminio que se colocó bajo la luz directa del sol y se hacen mediciones de su longitud y temperatura, obteniendo pues estos resultados, ¿cierto? Tenemos que en el eje X, en el eje Y, perdón, tenemos la longitud de la barra, ¿cierto? En centímetros. Y en el eje X tenemos pues su temperatura, ¿cierto? Entonces eje X y eje Y, ¿cierto? Entonces vamos a ver las opciones de respuesta y vamos a ir descartando. Dice, entonces yo quiero que ustedes aquí analicen y para las personas que de pronto no votaron o votaron otra opción de respuesta, yo quiero que ustedes analicen, muchachos, y es que si aquí aquí quiero que me digan, hay un, acercándose al destino, viene ya, ¿qué? Este, les hago una pregunta. ¿Ustedes aquí ven un incremento
o una disminución? Les pregunto, muchachos. Un incremento, ¿cierto? Exactamente, muchachos. Entonces, nosotros ya sabiendo que nosotros vemos un incremento, ¿cierto? Un incremento. Entonces, descartamos las opciones que digan la longitud de la barra disminuye. En este caso, la opción B y la opción D. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no hay una disminución de la barra, de la longitud, sino que hay un aumento de dicha longitud, ¿cierto? Ahora vamos a mirar la opción entre cuáles opciones correctas, y la opción A y la opción C. ¿Listo? Entonces dice, la opción A, la longitud de la barra aumenta, ok, hasta ahí vamos bien, ya que el incremento de la temperatura provoca la contracción del aluminio. Muchachos, si hay una contracción del aluminio, esta longitud no aumentaría en centímetros, porque en este caso, como dice la palabra contracción, esto sería más que un aumento al contraerse el aluminio, muchachos, pues eso es una disminución. Entonces, digamos que en esta opción de respuesta inicia bien hasta esta parte, pero lo que sigue de ahí para allá, que es lo que dice ya que el incremento de la temperatura provoca la contracción del aluminio, eso es contradictorio, porque si se dan cuenta, si la longitud de la barra aumenta, ¿por qué me van a decir que el aluminio va a haber una contracción? Eso, y al haber una contracción, pues va a haber una disminución. Entonces, por ende, esa pregunta también se descarta y pues la opción correcta, en este caso es la opción C, la que nos dice la longitud de la barra aumenta, ok, bien, ya que el incremento de la temperatura provoca la dilatación del aluminio. Es correcto, muchachos. Al haber una dilatación de ese aluminio, obviamente los pongo en contexto. Pongamos en contexto ese aluminio, ¿cierto? Está en cuadrito y al estar a la luz directa del sol, pues se va dilatando y hace que pues su longitud pues vaya siendo un poco pues mucho más grande, ¿cierto? Por esa dilatación, ¿cierto? O sea, hace un aumento de su, de su tamaño, ¿cierto? Por esa dilatación. En este caso lo estamos trabajando en centímetros y pues como vemos que a medida que aumenta la temperatura, vemos que hay un aumento de esa longitud. Entonces, por ende, la opción correcta es la opción C. ¿Claros ahí, muchachos? Con esa pregunta, ¿sí? Para la personita que de pronto votaron por otra opción, ¿sí? Listo. Ahora vamos a mirar entonces la opción 93. Vamos a mirar la opción 93. Dice, Lupe realiza el siguiente experimento. Ella toma la botella y la llena de arroz. Luego le introduce el lápiz hasta la mitad y da pequeños golpecitos para que el arroz se compacte alrededor del lápiz. Ok, aquí nos están explicando un procedimiento. Dice, de esta manera se puede levantar la botella de arroz sosteniéndola desde la punta del lápiz, como se muestra en la siguiente figura, en la que se incluyen las fuerzas que actúan sobre la botella de arroz cuando se sostienen en el aire. Listo. Y nos ilustran todo ese enunciado en esta imagencita, ¿cierto? Y nos preguntan, teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué es posible sostener la botella de arroz con este procedimiento? Ya les mando la encuesta, muchachos, vayan votando, ya les mando la encuestica y voten. Y les voy a dar un minutico y medio nuevamente para, eh, para que, para que le den por, ¿vale? Ahí les mandé 2 minuticos para que voten, ¿vale? Ya cuánta hicieron, ¿no? Apenas vamos la segunda, apenas vamos en la segunda, luego, apenas vamos en la segunda. Aquí estamos tomando como estos cuadernillos. Vean, muchachos, ustedes me van a llamar loco, pero yo siento que el IFES, este calendario va a ser mucho entrenando V, entrenando pues del nuevo que salga y el entrenando U. Muchachos, si ustedes se ponen a fijar, el IFES que salió ahora en agosto, para las personas que lo presentaron ahora en agosto, eh, ese entrenando, muchachos, habían preguntas del M. O sea, imagínate el IFES, las pilas que se puso este calendario, que puso preguntas del entrenando M. Es decir, ese cuadernillo, si no estoy mal, era como el 2022, 2023. Entonces, imagínense. Entonces,
Entonces, por eso siempre es importante, pues, realizarse estos cuadernillos porque, pues, aumenta la probabilidad muchas veces de que te salga, pues, muchas preguntas. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta en el trabajo autónomo de ustedes, ¿vale? Muchachos, pues, obviamente que es importante, ¿vale? Entonces, pues, vayan votando, porfa. No le interrumpo más. Vayan votando, vayan votando. Y pues posiblemente pues, empecemos también a trabajar otros cuadernillos chéveres, ¿sí? Unos cuadernillos potentes que la verdad pues muy pocas personas tienen. Igualmente las personas que van a estar en el calendario de nosotros. La verdad muchachos, tenemos unos materiales que ahorita si algo les muestro por encimita para que ustedes más o menos vayan viendo la verdad, con lo que nos venimos la verdad. Entonces... Vamos a darle. ¿Cuándo es que inicia el calendario de Premium? El 17. O sea, el lunes. Vale, muchachos. Entonces, gracias a los presentes que votaron, va a finalizar la encuesta y le damos. Bueno, muchachos, alguna personita de pronto quiere dar su opinión o quiere participar. Alguna personita que quiera decir, no, yo voté por esa razón. Alguna personita, porque vi que hubieron votos pues para la opción A, para la opción B, para la opción C. ¿Nadie se anima? Porque están emocionados los muchachos. Vamos a darle. ¿Nadie? ¿Seguro? Última palabra. Listo. Entonces la explico yo. Se da la relación. Ok, vamos a ver. Listo. Entonces dice, nos pregunta, teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué es posible sostener la botella con este procedimiento? Entonces vámonos a leer nuevamente, pues para que tengamos más claridad, lo que nos están dando en el enunciado. Dice, se realiza el siguiente experimento. Ella toma una botella y la llena de arroz, luego le introduce un lápiz hasta la mitad y le da pequeños golpecitos para que el arroz se compacte alrededor del lápiz. De esta manera se puede levantar la botella de arroz sosteniendo desde la punta del lápiz. Ok, y nos los ilustran acá. Y miren muchachos, aquí nos están ilustrando eso que nos están dando ahí, ¿cierto? Eso que nos están diciendo en el enunciado, ¿cierto? Y si ustedes son observadores, y esto quiero que ustedes tengan mucho en cuenta, que ustedes tienen que analizar muy bien, más que todos cuando el IFES sea imágenes y todo esto, infografías, ustedes tienen que ser muy maliciosos con cualquier detalle, ¿cierto? Y miren que aquí nos están mencionando una fuerza, y eso es muy importante. Miren que aquí nos están mostrando una fuerza de qué? Una fuerza de rozamiento, que esto es muy importante. Y esta fuerza de rozamiento, ¿dónde se incluye? Si nos somos específicamente, esa fuerza de rozamiento está aquí. ¿Por qué? Esa fuerza de rozamiento está exactamente entre esa fricción que se hace entre el arroz y el lápiz, cuando ella introdujo el lápiz. Esa presión que se hace entre esos dos objetos, en este caso el lápiz y el arroz, hacen que esa fuerza de rozamiento exista, ¿cierto? Y en este caso nos muestran que la fuerza de rozamiento va hacia arriba, ¿cierto? Y esta fuerza de rozamiento con inclinación hacia arriba nos va a permitir levantar la botella, que es lo que nos están diciendo en el experimento, ¿cierto? Y mire cómo nos lo están diciendo acá. Mire, acá parte del IFE nos ayuda diciendo cuál es esa fuerza que se utiliza, que nuevamente se la reitero, esa fuerza de rozamiento, debido a que al lápiz y al arroz, ¿cierto? Y que además esa fuerza de rozamiento va con dirección hacia arriba, ¿cierto? Lo cual nos va a permitir levantar, pues, la botella con arroz, ¿cierto? Entonces, sabiendo ya eso, vamos a mirar las opciones de respuesta. La opción A, porque el arroz genera una fuerza de flotación hacia arriba sobre el eje del lápiz. Muchachos, mire, las personitas que de pronto votaron para la opción A. Muchachos, en la imagen nos mencionan fuerza de flotación. En algún momento en el enunciado o en la imagen que nos están dando, nos mencionan esa fuerza de flotación. ¿Cierto que no? Entonces, pues
Por ende, ya la descartamos porque pues es errónea, ¿cierto? Vamos a mirar la opción B. La opción B, porque el peso de la botella con arroz se cancela con el peso del lápiz. Nada que ver, muchachos. Si sus pesos se cancelan, pues obviamente no va a ocurrir esa fuerza de rozamiento, ¿cierto? Que es la que nos va a poder permitir levantar la botella, ¿cierto? Entonces, por ende, la opción B tampoco es correcta. Vamos a mirar la opción D, que la opción D nada que ver, muchachos, porque mire lo que dice la opción D. La opción D dice, porque el peso de la botella con arroz disminuye a introducir el lápiz. Muchachos, ¿cómo el peso del arroz va a disminuir al introducir un lápiz? Aparte de eso, es súper erróneo, es súper ilógico, muchachos, y no nos lo dicen ni en la imagen, nos ilustran algo que disminuye el peso, y mucho menos en el enunciado. Entonces, por ende, también descartamos la opción D. Y nos quedamos como opción correcta la opción C, la cual nos dice, porque existe una fuerza de rozamiento, eso que les acabo de explicar, muchachos, esa fuerza de rozamiento que se hace entre el lápiz y el arroz, ¿cierto? Y por ende, esa es la opción correcta. Y eso es lo que dice exactamente la opción C, muchachos. Mira, dice, porque existe una fuerza de rozamiento, exactamente, esa fuerza de rozamiento nos la ilustran en la imagen, ¿cierto? Nos la dan ahí en clarita entre el lápiz y los granos de arroz. Por ende, esta es la opción correcta porque eso es lo que ocurre y eso es lo que nos permite levantar la botella. Claro, se está ahí con esta pregunta para las personitas que votaron de pronto otra opción de respuesta. Sí, sí, sí. Ok, claros, claros, sí. Listo, vamos a darle con esta pregunta que yo siento que, uy, esta pregunta en su momento, muchachos, fue muy corchadora, la verdad. Vamos a ver, si quiere voltea, ¿no? Listo. Vamos a darle, ahí me confirman si la ven bien. Sí, supongo que ahí la deben de ver bien porque las puse así para que la puedan ver. Vale, entonces les voy a lanzar la encuestica de una vez, todavía no vayan a votar. Y mientras le voy a leer, ¿cierto? Estamos trabajando la pregunta 94. Dice, las estructuras orgánicas, hay que tener presente eso, que son estructuras orgánicas, que son estructuras inorgánicas, ¿cierto? Se caracterizan por presentar como átomo principal al carbono, ¿ok? Que tiene enlaces sencillos, dobles o triples con otros elementos o con el mismo, ¿cierto? Como se puede observar en la figura. Eso nos lo van a ilustrar en la imagen, ¿cierto? Uno, en la figura uno, ¿cierto? En este modelo se pueden identificar los enlaces de carbono e hidrógeno y sus ángulos de enlace, así como el tipo de geometría molecular que presenta. Y nos dicen, en la figura 2 se puede observar la estructura de la vitamina A, ¿cierto? Y todo eso que nos mencionaron en el enunciado, nuevamente les reitero, nos lo ilustran en la imagen, ¿cierto? En esa figura uno y en esa figura 2 que nos están dando, ¿cierto? Y nos pregunta, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la geometría y el ángulo de enlace que presentan los átomos del carbono 4 y 8 en la estructura de la vitamina A? Muchachos, les voy a dar 2 minuticos porque sé que es una pregunta de analizar y pues me confirman si se ve bien, que eso es lo que yo quiero que se vea lo más cercano para que puedan analizarlo bien, ¿sí? Y ya les mandé la encuesta y por favor vayan votando, por favor. Ya les mando el temporizador. Listo. Ahí les mandé el tiempito. Vayan votando, por favor, chicos, vayan votando. ¿Qué dice Luis?
Qué trauma con el V. Me lo sé de memoria. Sí, uy, yo también era un insano, muchachos. Cuando yo me estaba preparando, uy, yo era un insano para esto. Uy, yo era un insano para responder. Entonces, vamos a analizar. Ustedes vieron, muchachos, ¿cuánto saqué yo en el IFES? Yo saqué 470. Saqué 470 en el IFES. Igualmente yo lo voy a presentar, muchachos. Yo lo voy a volver a presentar porque pues me quedé con la espinita de que por una pregunta, pues se me haya ido el 500, la verdad. Entonces, pues nada, quiero mi 500, la verdad. Inclusive no soy el único, sus tutores, los demás tutores también van a presentar ellos porque pues como tutores es nuestro deber pues irnos, seguirnos en pro de preparación pues para poderle brindar pues la mejor calidad a ustedes, ¿no? Porque pues el IFES, el IFES se sabe que cada 4 años va cambiando y todo, entonces nosotros tenemos que seguir presentando la prueba pues para poder saber qué temas está evaluando el IFES, qué temas ya el IFES no está teniendo en cuenta, o cuáles temas le está poniendo más enfoque, o cuál es la metodología que ya el IFES evalúa, todo ese tipo de cosas. Entonces, por ende, pues es muy necesario que nosotros también, pues no solamente ustedes, sino nosotros como sus tutores, pues también estén al tanto pues de las pruebas IFES, ¿vale? Entonces, sí, lo voy a volver a presentar ahorita en calendario de otra vez, ¿vale, muchachos? O sea que ese 15 de marzo no soy el único, que hoy no son ustedes los únicos que lo van a presentar, sino que yo también, ¿vale? Con mis demás compañeros tutores, ¿vale? Entonces, muchachos, ya les cierro la encuestica, gracias a las personas que votaron. Bueno, muchachos, ustedes vieran que yo tuve un parcial hoy de medicina, ¿sí? De bases moleculares en mi universidad y era justo este tema, muchachos. Y me acordé muchísimo cuando estaba resolviendo esta pregunta en el parcial. Pues no era exactamente la misma, pero me acordé mucho de este tema que el IFE se lo había preguntado. Y entonces, pero pues ya les explico. Entonces dicen, ¿alguna persona quiere participar? ¿Alguna persona que le guste? ¿En cuál U? Yo estudio en la Universidad del Valle, a la Universidad del Valle, la Universidad del Valle, muchachos. El que quiera venir para esa hermosa universidad, aquí lo esperamos con las hojas abiertas. Yo digo que la sé por descarte, ok, esa es una buena manera, sí. Yo te entiendo cómo hiciste el descarte, porque en su momento, cuando era muy, muy difícil de entender, yo la saqué por descarte. Pero pues ahorita digamos que ya es mucho más fácil. Yo estoy perdida en esa, ok. ¿Nadie quiere participar? ¿Seguro? ¿No? Listo. Siento que cuando es natural es como que les da miedo participar, la verdad. Siempre como que ha sido así. Pero bueno, no hay problema, muchachos. Entonces, mire, voy a dibujar el carbonito de amarillo. Entonces nos preguntan, mire, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la geometría? ¿Cierto? ¿Qué es geometría, muchachos? Esta es la geometría. ¿Cuáles son las geometrías? Las que dicen tetaédrica, ¿cierto? Trigonal plana y lineal, ¿cierto? Esas son las geometrías. Y aparte de los que nos están preguntando sobre la geometría, nos están preguntando el ángulo de enlace que presentan los átomos de carbono 1, 4 y 8. ¿Dónde están esos carbonos? Aquí, muchachos. Cada unión, o sea, cada unión de estos, muchachos, aquí hay un carbono, para que lo tengan en cuenta. Ahí hay un carbono, ¿cierto? Entonces nos están preguntando por qué carbonos y ya nos los están señalando. El carbono 1, ¿cierto? El carbono 4, ¿cierto? Y el carbono 8, ¿cierto? Y si les voy a señalar todo lo que incluye esa unión de los carbonos, ¿cierto? Son esta lineecita, ¿cierto? Y esta lineecita de acá, esos son enlaces de carbono, ¿cierto? Todo eso son enlaces de carbono. Estas dos lineecitas de acá, en cuanto al carbono 4, y estas dos lineecitas de acá, en cuanto al carbono 5.
8, perdón. Recuerden que todas esas líneas que yo les señalé son los enlaces de carbono y donde están incluidos, pues, el carbono 8, el carbono 4 y el carbono 1, ¿cierto? Entonces, muchachos, miren, si nosotros somos buenos observadores, ¿cierto? Y que es importante, como les digo, ser muy malicioso a la hora de observar este tipo de gráficas y más en naturales. Miren, muchachos, si nosotros observamos, vemos que en el carbono 1, muchachos, no hay un enlace doble, ¿cierto? Este es el carbono 1. ¿Cuándo? Dios mío, ¿qué pasó? Ay, María, se reinició esto. Miren, muchachos, qué pena ahí. ¿Cuándo sabemos cuál es un carbono, cuándo es un enlace, doble enlace o triple enlace, ¿cierto? Mire, esto es un enlace sencillo. Esto es un enlace sencillo. Esto es un enlace doble. Y pues, valga la redundancia, esto es un enlace triple, ¿cierto? Entonces, si nosotros observamos en la unión de estas líneas de carbono, que son estas, de enlaces de carbono, Dios mío, ¿qué está pasando con la tabla? En la unión, como les digo, en la unión de estos, del carbono, de los enlaces del carbono 1, no tenemos un enlace doble, ¿cierto? Como no tenemos un enlace doble, ¿cierto? Ya sabemos que el carbono 1 no tiene enlace doble, no tiene enlace doble, ¿cierto? Botala y me dice dónde. No tiene enlace doble, ¿cierto? Ya sabemos que el carbono 1 no tiene enlace doble, ¿cierto? ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? Sí, ok. Entonces, yo les hago una pregunta, muchachos. ¿El carbono 4 qué tiene? ¿Enlace doble o enlace triple? En base a lo que les pregunté, a los que les expliqué. El carbono 4 que tiene un enlace doble, un enlace triple o un enlace sencillo, que es un enlace no, sencillo, pues de un solo enlace. Un enlace doble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miramos que en la unión de esos carbonos, mire, en la unión de esos carbonos del carbono 4, esos enlaces de carbono del carbono 4, observamos que, mira, hay ese enlace doble, mira, que se los voy a señalar aquí. Entonces ya sabemos que el carbono 4 tiene doble enlace, ¿cierto? Ahora les pregunto por el 8. El 8 más de lo mismo. El 8 también tiene enlace doble, ¿cierto? Entonces sabemos que el 8 tiene enlace doble, ¿cierto? Ya ahí desciframos los enlaces, ¿cierto? Entonces ahora ya sabiendo eso, si el carbono 1 no tiene enlace doble y observamos acá, ¿cierto? Aquí vemos que este tiene un enlace doble, ¿cierto? Y este tiene un enlace triple entre sus carbonos, muchachos. Estos son los carbonos. Estos son sus carbonos, para que los entiendan. Entonces, el carbono 1, ¿cuál viene siendo? El carbono 1, ¿cuál viene siendo, muchachos? En este caso, si sabemos que no tiene enlace doble. Si sabemos que Tetraédrico porque solo tiene un enlace simple. exactamente, el carbono 1 viene siendo tetaédrico, ¿cierto? Tetaédrico, carbono 1, ¿cierto? Ahora les pregunto, el carbono 4 y 8, ¿cuál viene siendo? Si sabemos que tienen enlace doble, el carbono 4 y el carbono 8, ¿qué, qué enlace viene siendo? Trigonal plana, ¿cierto? Exactamente, porque evidenciamos que el trigonal plana, mire, este es el carbono, tiene doble enlace, mire, este doble enlace está aquí. Entonces sabemos que esto corresponde al carbono 4, ¿cierto? Carbono 4 y carbono 8, ¿cierto? Teniendo eso ya en cuenta, sabemos que el carbono 1 es de geometría tetaédrica con un enlace de 109,5 y el carbono 4 y 8 tienen una geometría trigonal plana con un ángulo de enlace de 120 grados, ¿cierto? Entonces ya teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Vamos a mirar las opciones de respuesta. Dice, vamos a mirar, el carbono 1 presenta una geometría tetaédrica, correcto, hasta ahí vamos bien, con un ángulo de 120, muchachos. El ángulo de la geometría tetaédrica es de 109,5. Entonces, por ende, se descarta. Por ende, la descartamos. Vamos a mirar la opción B.
La opción B dice, el carbono 1 presenta geometría trigonal. Muchachos, ya sabemos que el carbono 1 no presenta geometría trigonal, presenta geometría tetraédrica, por ende la descartamos. De entrada, ahí nos ahorramos mucho tiempo, ya de entrada la podemos descartar. Vamos a mirar la opción D. El carbono 1 presenta geometría lineal, más de lo mismo, muchachos. Si sabemos que el carbono 1 presenta geometría tetraédrica, ¿por qué nos va a decir que geometría lineal? Nada que ver. Y por descarte, y por lo que les acabé de explicar, la opción correcta es la opción C, la que dice el carbono 1 presenta geometría tetraédrica, que es correcto, con un ángulo de ¿qué? 109 grados, que es correcto, mire, el carbono 1. Y los carbonos 4 y 8 presentan una geometría trigonal plana, que es correcto, mira, el carbono 4 y 8 y con un ángulo de ¿qué? De 120 grados, lo cual es correcto, muchachos. Por ende, la opción correcta y la que nos dice exactamente de la representación de su geometría y sus ángulos de los carbonos 1, 4 y 8 es la opción C. Claro, muchachos, para las personas que eh, de pronto, de pronto votaron por otra opción de respuesta, primera vez que entiende esa pregunta. Suele pasar, suele pasar. Es que la pregunta es confusa. Uno ve esa imagen y uno dice, Dios mío, ¿yo aquí qué hago? Por Dios, ¿qué hago? O sea, ¿qué es esto? Pero pues si uno logra descifrar bien las cosas, uno dice, pues no es tan difícil de lo que parece, ¿vale? Entonces, claro, ahí, Andrea, me dices Andrea Jorge o Andrés Jorge, no sé. Me dices que no entiendes. ¿Comprendiste? ¿Por qué no? ¿Te quedó claro? ¿No te quedó claro? Pues porque lo importante es que, pues, te quede claro, más o menos. ¿Qué no entendiste? Es que no entendí por qué es carbono 1 y la C, porque, o sea, por qué, cómo deduces que es 4,8. No, no, no. Este 4,8 me estoy refiriendo a que la trigonometría plana, a que el carbono 4 y el carbono 8 tienen una geometría trigonal plana y un ángulo de 120 grados. No es que esté poniendo ahí 4,8. O sea, lo que no te quedó claro es cómo identificar cuál es la geometría de cada carbono, Andrea. No, 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 no. Ya entendí, ya entendí. O sea, ya vi la gráfica y esa era la duda que tenía, pero ya entendí el resto. Ah, ya, ya, ya. No, sí, yo puse ahí 4,8, pero era por refiriéndome a que el carbono 4 y 8 tenían esa geometría trigonal plana y su ángulo de 120 grados, porque, pues como nos muestran en la estructura de la vitamina A, pues tienen doble enlace. Y la única que tiene doble enlace es la trigonal plana. Trigonal plana. Sí, era de puro análisis, sí, claro. Claro que hay, muchachos. Entonces, ¿podemos pasar con la otra pregunta? Sí, vale. Le damos con la otra preguntita. Entonces, voy a leerles. Dice. La acción de detener un carro se debe principalmente a la fricción producida entre las pastillas y los discos de los frenos. Cada vez que se oprime el pedal del freno, las pastillas de los frenos se presionan y rozan con los discos, produciendo un aumento de temperatura de estos. Para evitar que estos discos, importante, ojito con esto, alcancen temperaturas demasiado altas, los carros cuentan con un sistema de enfriamiento para disminuir la temperatura de los discos y mantenerla aproximadamente constante. Y nos preguntan, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones describe el flujo de calor para que se dé el enfriamiento de los discos? Entonces ya les mando la encuestica, muchachos, para que por favor voten, 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 voten. ¿Vale? Y les doy un minutico y medio, porque la preguntita no requiere mucho análisis, ¿vale? Entonces, temporizado, un minuto y 30 segundos. Listo, un minuto y 30, ¿vale? Vayan votando, chicos, estamos trabajando la pregunta 95.
Vayan votando. Y sí, sí, está trabajable. Está trabajable, voten, muchachos, voten. Vayan votando, porfa. Dios mío, eso qué le pasa. Vayan votando, por favor. Vayan votando, que les quedan 3 segundos. Les quedan 3 segundos, muchachos. Y listo, muchachos, gracias por votar. Gracias por votar, gracias por participar. ¿Alguno quiere explicar? ¿Alguno quiere dar su opinión? ¿Alguno que de pronto le nazca? Eso fomentando, dice. ¿Alguno que quiera hacerlo? Esa es la B. Vamos a ver. Bueno, no les he cerrado la encuestica. ¿Dónde está la encuesta? La encuesta, la 95. Listo. Cerro la encuesta. Bueno, yo creo que aquí hay una buena claridad, pero pues nadie se anima a explicar. Pero pues bueno, está bien. Entonces dice, es la B porque para que se enfríen los discos, ¿ok? Vamos a mirar. Estos deben pasarlo. Ok, vamos a mirar. Dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones describe el flujo de calor para que se dé el enfriamiento de los discos? Nos están poniendo en contexto, muchachos, de que los carros contienen un sistema de enfriamiento para que sus discos puedan mantener una temperatura constante y esa fricción que se hace entre las pastillas, que las pastillas las que nos permiten frenar, ¿cierto? Esa fricción que se hace entre las pastillas y los discos no alcancen una alta temperatura, sino que se mantengan constante y permita esto que el carro pues siga frenando en cualquier momento y pues que no alcance unas elevadas temperaturas y pues que en el peor de los casos, pues como poniéndolos en contexto, pues no frene, ¿cierto? Entonces, por ende, los carros tienen este sistema de enfriamiento para que haya una regulación y haya una temperatura pues lo más constante posible, ¿cierto? Que no se eleve mucho entre esa fricción que se hace entre las pastillas y los discos, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta ya eso, nos preguntan que cuál de las siguientes opciones describe el flujo de calor para que se dé en el enfriamiento de los discos. Entonces, vamos a mirar las opciones de respuesta. La opción D nos dice, los discos del sistema de frenos absorben calor del medio ambiente. Muchachos, en algún momento en el enunciado nos están diciendo que, que en algún momento nos están diciendo el sistema de freno absorbe calor del medio ambiente en el texto. En algún momento en la explicación del enunciado que nos están diciendo, ¿nos dan eso? No. Entonces, por ende, nosotros nos podemos sobreinferir. Entonces, por ende, se descarta, ¿cierto? Vamos a mirar la opción C. El sistema de enfriamiento y los discos de freno se ceden mutuamente. Nada que ver, muchachos. Como un sistema de enfriamiento, como el sistema de enfriamiento, si es un sistema para enfriar, se van a ceder calor mutuamente. Nada que ver, muchachos, porque pues valga la redundancia, el sistema de enfriamiento pues se supone que es frío. ¿Para qué? Para que regule esa temperatura, ¿cierto? Que tienen pues los discos de frenos, ¿cierto? Entonces, por ende, no se van a ceder calor mutuamente, no hay pues ese compartimiento de calor, sino que pues más que todo pues es una regulación por parte del sistema de enfriamiento, ¿cierto? Entonces, por ende, se descarta la opción C. Vamos a mirar la opción A, que es más de lo mismo que la opción D, que nos dice el sistema de enfriamiento absorbe calor del medio ambiente, nada que ver, muchachos, y menos el sistema de enfriamiento va a absorber calor del medio ambiente,
puede que posiblemente los frenos se calienten un poquito más por la temperatura, por el calor que está haciendo, bueno, como poniéndolo en contexto, pero pues nosotros nos podemos sobreinferir y en ningún momento en el enunciado nos están diciendo eso, entonces por ende la descartamos y por descarte y por lo que les voy a explicar, la opción correcta, la opción B, la que nos dice los discos del sistema de freno ceden calor al sistema de enfriamiento. Es correcto, muchachos, porque si los discos están muy calientes, ¿cierto? ¿Qué hacen los discos? Cederles calor a qué? A ese sistema de enfriamiento. Digamos, les pongo en contexto que el sistema de enfriamiento es azulito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el sistema de enfriamiento? Regular esa alta temperatura, ¿cierto? Esa alta temperatura, ¿sí? Como descifrándole aquí temperatura en amarillito, esa alta temperatura que tiene en los discos cuando el líquido, el sistema de enfriamiento llega a los discos, pues hace que obviamente permite que los discos le sean ese calor al sistema de enfriamiento y pues que haya una regulación, ¿cierto? Entonces, al haber hacer regulación, pues hay una temperatura constante. Entonces, la opción correcta, la opción B, porque los sistemas de frenos deben cederles ese calor. Ese calor se debe ceder ¿a qué? Al sistema de enfriamiento, para que pues obviamente haya esa esa regulación, ¿cierto? Para tener una temperatura constante y pues además eso es lo que nos están explicando en el enunciado, ¿vale? Porque es la más acorde, no sé qué pasa con estos, es la más acorde al enunciado. ¿Claros ahí, muchachos, con esta pregunta? Sí, pues está bastante trabajable, la verdad, ¿sí? Entonces, vamos a mirar esta preguntita, no sé si la logran enviar, ahí creo que la logran ver bien, aquí. Vamos con la pregunta 96, muchachos. Vamos con la 96. Vale, vamos con la 96. Ya les mandé la encuestica. Creo que sí. Sí, ya le mandé la encuesta y ya le mando ya le leo la. Muchachos, no sé qué pasó, o sea, no sé si está fallando la tablet, no me pregunten cómo y por qué está fallando la tablet, pero sí, ven, me saltó la llamada, muchachos. Ya vuelvo a compartir desde la tablet. Les voy a compartir desde la tablet, muchachos. Regálenme un momentito. Un momentico. Cambiar. Este. Vamos a ver si me deja. Ay, muchachos. No me van a creer que mi tablet está loca. Lo siento. Mi tablet está loca, muchachos. Mira, si logran ver que mi usuario entra y se vuelve a salir. No sé si les aparece. Mira, como que entro y vuelve y se sale, muchachos. Regálenme un momentico, por favor. Y ya, vamos a ver. Dame un segundito, por favor. Mm, Dame un segundito, muchachos. Dame un segundito mientras pues les voy mostrando algo por acá, para que vayan viendo. Ventana. Bueno, muchachos, muchachos, les voy mostrando, mientras volví a reiniciar la tablet, a ver qué fue lo que pasó. Como todos los cuadernillos estos son una parte, ¿no? de los cuadernillos
tenemos pensado pues trabajar con ustedes. A ver dónde está. Estos no son, no, estos no son. Todo esto está acá. Vale. Por ejemplo, mira, este es uno que estamos realizando nosotros para mostrarle nosotros así, que quede bien bonito. O sea, nosotros nos estamos tomando como el tiempo de transcribirle las preguntas, ¿vale? Transcribirle las preguntas para que pues se vea más bonito, ¿no? Así que organizadito y todo. Este cuadrito también es chévere, este cuadrito. Incluye estas preguntas, en agosto, en el calendario pasado, entonces también lo vamos a trabajar. Y poquito a poco, vamos a trabajar con familia. Mientras que yo quiero mostrar aquí, mientras me prende la querida también, el cuadrito de tradiciones. Yo creo que aquí hay personas que de pronto saben que hablamos. Mira, entonces ustedes pueden haber muchas de las preguntas que nosotros hicimos en cuanto a la regla de tradiciones. Mira, eso es como la parte de matemáticas. Muchas, 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 muchas. Te puedo decir casi todo lo que hicimos aquí salió en el IFES. Entonces, digamos que nosotros pues tratamos de traducirlas, pues de transcribirlas, perdón, para que pues sea a ojo lo más bonito posible, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a eso de matemáticas y así, o sea, ha estado esto en cuanto a los simulacros también, mira, tenemos preguntas de los intensivos, todo, o sea, manejamos así, mira, todo lo hacemos, ya, súper, súper chévere. Entonces, ya me salió la tabletita, aquí eso le estaba mostrando diferentes conocimientos, ¿no? Entonces, ya les comparto ese pantalla, regalo un momentico, también en cuanto a sociales, pero todo lo que escribimos así, pues para que quede más, lo más bonito posible. Tablet. A ver, ahora sí, muchachos, lo bien, solo bien. Así, muchachos, lo bien. Sí, vieron muchachos que mi tablet venía como saliéndose, como no sé, como que se bugueaba el archivo. O sea, súper random. ¿Qué tablet tienes? No, tengo un iPad, no sé por qué, o sea, me imagino que tengo muchas cosas del IFES que ya me va a tocar ir eliminando porque pues obviamente eso hace que se me ponga de tanta cosa, pues se me ponga un poquito lento, ¿vale? La tablet. Y además pues con todos los trabajos de la universidad y todo. Entonces ahí me imagino que ya me están escuchando bien, ¿cierto? Qué pena con ustedes, muchachos, ¿sí? ¿Están escuchando bien? Sí. Sí, ok, dice, volvemos a la pregunta 96. El bronce es una aleación metálica de cobre y estaño, usada durante décadas en la fabricación de utensilios y armas. Esta aleación contiene entre el 3% y 20% de estaño, lo que brinda propiedades físicas y mecánicas diferentes a las del cobre puro. Respecto al bronce, ¿es válido afirmar que? Eso es lo que nos pregunta. Entonces ya les mandé la encuestica, por favor vayan votando. Vayan votando, ahí se las mandé, pregunta 96 y les doy un minutico y medio, ¿vale? Para que vayan votando. ¿Vale? Vayan votando, chicos, porfa, vayan votando. Yo creo que hasta ahora vamos bien con
con las votaciones. Vayan votando, voten, chicos, por favor. Voten, les quedan 40 segunditos para que sigan votando. ¿Y cómo han estado, chicos? ¿Cómo sienten? ¿Están nerviosos? ¿Quiénes de aquí repiten la prueba? ¿Quiénes de aquí van a presentar la prueba por primera vez en abril? Yo repito, Natalia Camacho repite. Bien. Es bien, la verdad, muchachos, las personas que no sacaron un buen puntaje, no hay que desanimarse, la verdad. No hay que desanimarse, la verdad. Yo soy fiel viviente de eso, la verdad. Entonces, hay que darle, muchachos. La constancia es la clave del éxito. Entonces, yo sé que sí, yo sé que aquí todos van a sacar un excelente puntaje. Yo sé que sí. Además, pues, yo siento que este calendario lo vamos a romper el doble. Yo siento que este calendario van a haber el doble de mejores puntajes, la verdad. Igual, pues, seamos sinceros, a muchas personas para este tiempo no les importa el IFES. Ya cuando llegue enero, cuando llegue febrero, ahí sí van a ver, mejor dicho, que todos esos grupos de estudios de IFES que hay por ahí van a, van a estar estallados a mensajes todo el día. Porque siempre es así, el colombiano dejando todo para lo último, pero ahora nadie le da la importancia que se merece. Por ahora están parchados, sí, pero esperarás que le acerque la fecha y, mejor dicho, van a padecer. Y pues les agradezco a ustedes pues por estar, porque créanme que todo esto que ustedes están haciendo va a ser recompensado, la verdad. Yo se lo digo. Duro un 500 y lo sacaron así que no es duro un 470, sí puede. Sí, o sea, mira muchachos, que aquí como para cambiar un poquito del ambiente. Yo soy muy triste por esa parte, yo estoy muy contento por mi puntaje, muy orgulloso y yo sé lo que me costó, yo sé las horas, todo el tiempo de estudio que le dediqué, todo, pero, muchacho, yo lastimosamente pues perdí el 500 por una pregunta que suele pasar, muchachos, que ya la había hecho, ya la había realizado, ya la había estudiado millones de veces, muchachos, miles de veces. Y ustedes pueden creer que, no sé, se me fue, no sé si el sueño o las circunstancias de que, pues, el sitio donde me tocó no era muy cómodo, mucha bulla, no sé cuál haya sido. El caso tal es que la tenía correcta y no sé, me entró un pensamiento, muchachos, de que yo dije, si yo estoy dudando mucho por esta opción de respuesta, es porque no es. Y borré la correcta y marqué la incorrecta. Y yo, cuando ya salí de la prueba, yo dije, Dios mío, me tiré el 500. Yo ya sabía que yo ya no iba a sacar el 500 lastimosamente. Una de las amigas de nosotros que se preparó, porque nosotros nos preparamos, Anderson, que es el otro tutor, mi persona y otra compañerita que ella está estudiando medicina en el ICES, y nosotros tres nos preparamos, nosotros tres con otras dos personas más, éramos cinco, éramos como un grupito de estudio así pequeño, que éramos unos insanos, y ella sí sacó 500, ella sí no se equivocó en ninguna pregunta. Anderson sacó 493, se equivocó en una de inglés, yo me equivoqué en una de sociales y así, ¿vale? Hacían preguntas diarias, muchachos, nosotros nos hacíamos 2 cuadernillos o 3 cuadernillos diarios. Vamos a ver aquí, responder una preguntita y ya seguimos. Sí se puede pasar, claro que puedes pasar de un 406 al 470, ¿estará muy duro? No, puedes pasar hasta un 500, la verdad, todo ese esfuerzo. ¿Qué método de estudio estudia? ¿Cómo recomienda? Vean, muchachos, la teoría es importante. La teoría es importante aprenderla porque pues uno necesita eh, recordar conceptos, encontrar nuevas maneras de realizar procedimientos, en este caso en matemáticas,
En este caso, cuando se ve naturales, química y ese tipo de cosas, uno necesita recordar porque eso se olvida, y uno de 11, uno muchas veces pues en algunos colegios pues no le enseñan a uno eso y así. Entonces, pues esas cositas es importante saberla. Pero yo digo que lo más importante, muchachos, es resolver cuadernillos, resolver preguntas, mejor dicho. Lo que usted más se pueda resolver de cuadernillos, de preguntas, mucho mejor, la verdad. Yo, mejor dicho, yo creo que yo me cansé de hacer cuadernillos, que yo ya veía los cuadernillos y yo ya sabía cuál era la respuesta. Literal, de tanto resolverlas, de tanto resolvérmelos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y así, ¿vale? Entonces, el trauma de Anders y el trauma mío es una de esas sociales. Pero bueno, entonces vamos a darle, muchachos, porque si no, pues vamos a ver si acabamos de esta paginita y le dejamos por hoy. Listo. Muchachos, yo quiero que tengan en cuenta que es una mezcla, ¿cierto? Una mezcla es cuando estamos hablando de qué? De sustancias, ¿cierto? Y un compuesto, ¿cierto? Es cuando estamos hablando de elementos, ¿cierto? ¿Y qué me refiero a elementos? Con todos los que están en la tabla periódica, en este caso el oxígeno, el hidrógeno, el sodio, ¿sí? Etcétera, 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 ¿cierto? Todos esos elementos que aparecen en la tabla periódica. La unión de esos elementos nos llevan a qué? A un compuesto, ¿cierto? Entonces yo les hago aquí una pregunta, muchachos. Aquí, ¿qué nos están mostrando? Una unión de mezcla por sustancias, ¿cierto? O una unión de elementos que nos llevan a un compuesto. Les pregunto. En el enunciado nos mencionan Na, OH, ese tipo de cosas. Les pregunto. No, ¿cierto? Esto, de sustancias, ¿cierto? O sea, ojito aquí con equivocarse. Si bien aquí nos están hablando del cobre, del cobre y el estaño, no nos están hablando como tal, como compuesto. En este caso, pues, se los pongo así, como Na, que es el sodio, como el carbono, como el oxígeno, ¿cierto? No nos lo están mencionando como compuesto. Sí nos lo están mencionando, pero ¿cómo no lo están mencionando, muchachos? Nos lo están mencionando como sustancia. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para no irnos a equivocar, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de una sustancia, entonces, por ende, sabemos que es una mezcla, ¿cierto? Entonces, descartamos las opciones que digan un elemento, porque no va a ser un elemento, ¿cierto? Y además, mire lo que dice la opción B. Es un elemento porque al combinar el cobre y el estaño se forman un CuSN. Eso nada que ver, muchachos. La opción D es un elemento porque el bronce se encuentra en la tabla periódica. Sí, se encuentra, pero nos están dando como que como sustancia, no como elemento. Por ende, la opción correcta no es la opción D. Y nos quedamos. Esteban, ¿puede repetir? Qué pena, no comprendí. Vale, ya vamos allá. Muchachos, aquí en bien nos están mencionando unas sustancias, ¿cierto? Que son el cobre, el estaño, ¿cierto? Y que estos tienen una aleación metálica que contiene el 3% y el 20%, ¿cierto? Aquí hay que aprender a diferenciar cuándo es una mezcla, cuándo es una sustancia, cuándo es un compuesto y cuándo es un elemento. Cuando nosotros estamos hablando de elementos, es todos los que conllevan en la tabla periódica. ¿Y cómo sabemos cuando sí o sí nos están hablando de elementos? Cuando nos lo dan así, Na, ¿cierto? En este caso, carbono, como les digo, azufre, potasio, azufre, ¿cierto? ¿Qué más? Oxígeno, bueno, todos los que conlleven así. Cuando nos lo dan en esta nomenclatura, como para que me entiendan, estamos hablando de elementos. Entonces, como estamos hablando de elementos, y si nos hablan de la unión de algunos de estos elementos, cuando nos lo representan así, hablamos de un compuesto, ¿vale? Pero si nos miramos en el enunciado, ¿cierto? Miramos que en el enunciado no nos lo están dando así, ¿cierto? Entonces, si no nos lo están dando así, estamos hablando de ¿qué? De una sustancia. Estamos
Estamos hablando de una sustancia, ¿cierto? Bueno, y si escribe, de una sustancia, ¿cierto? Estamos hablando de una sustancia. Dios mío, ¿eso qué es? Solo, muchachos, mi tablet no da más. Mi tablet no da más. Te lo juro que mi tablet no da más. Mejor dicho. Bueno, esta es, Dios mío, me tocó escribir con esto. Entonces nos están hablando de ¿qué? Una sustancia, ¿cierto? Mira eso, de una sustancia, ¿cierto? Entonces, como nos están hablando de una sustancia, entonces yo ya descarto las opciones que dice elemento, porque no es un elemento y por ende, como no es un elemento, no va a ser un compuesto. Y vamos a mirar la opción C. La opción C nos dice, es una mezcla porque el cobre y el estaño siempre están sólidos. Muchachos, ahí no están. Yo les pregunto a ustedes, en el enunciado nos dicen que el cobre y el estaño siempre son sólidos, y ustedes creen que el cobre y el estaño por, por conocimiento pueden estar solamente en estados sólidos. No, pues el cobre se puede derretir y puede estar en estado líquido, ¿sí me entienden? No es su única fase, ¿cierto? Entonces, por ende, pues la opción C tampoco no tiene nada, muchachos, no tiene nada que ver. Entonces, por ende, la opción correcta es la opción A, la que nos dice, es una mezcla, correcto, porque estamos hablando de sustancias, porque tiene dos elementos que no reaccionan entre sí. Correcto, muchachos. ¿Por qué? Porque nos dicen que son dos elementos que no reaccionan entre sí, que en esta parte son sustancias, como nuevamente se los reitero. No estamos hablando de elementos, tengan claro eso. Y entonces, como estamos hablando de una mezcla que no reaccionan entre sí, tenemos que hacer esa mezcla. En este caso, se los pongo en otro contexto. Agua con azúcar, un ejemplo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Batir esas dos sustancias, que es que H2, que es esos dos elementos, en este caso, pues, elemento compuesto, que es el agua, pues, y el azúcar, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos, al hacer esa unión de esos dos elementos, hacemos, ¿qué? Una mezcla, ¿vale? Entonces, por ende, son sustancias, pues en este caso el cobre y el estaño, que no reaccionan entre sí. Entonces, por ende, nosotros tenemos que hacer esa mezcla, ¿vale? Como no estamos hablando nuevamente de elemento, no es compuesto, ¿vale? Entonces, por ende, la opción correcta, la opción A, pues la verdad es muy trabajable. Sino pues que yo quise como aclararles ahí para que tengan en cuenta cuándo es un elemento y cuándo es un compuesto, ¿vale? ¿Les quedó claro ahí? ¿O no les quedó claro? ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, mira. Uy, esa pregunta es chévere. Es trabajable. Dice, las algas son animales que miden pocos milímetros, viven entre las hojas de algunas algas acuáticas y poseen tentáculos que usan para atrapar pequeñas partículas que constituyen su alimento. Estos animales se producen de manera asexual, muchachos. Ahorita les explico qué es asexual y qué es sexual. Primero se produce una pequeña yema, aquí ya nos están dando una explicación, una pequeña yema en el cuerpo de la alga madre. Luego que va creciendo hasta separarse y ser capaz de alimentarse por su propia cuenta. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes modelos representa la reproducción de la hidra? O sea, de lo que nos acabaron de preguntar, ¿vale? Entonces, les voy a dar un minutico y medio. La verdad está bastante trabajable para que voten, ¿vale? Ya le mando la encuestica para que vayan, por favor, votando. Vayan votando. La verdad está bastante trabajable. Posible, muchachos, aquí no nos podemos equivocar. Aquí está el 100 aquí está el 100 en la opción de respuesta.
Votando, votando. Uy, muchachos, mañana tengo una clase tan aburrida aquí contándole yo desde mi vida, de mi vida personal. Uy, no, mañana tengo una clase, muchachos, a las 8 de la mañana. Pero esa clase es aburridísima. Uf, aburridísima, aburridísima, aburridísima. La verdad, uy, no. Esa clase todo el mundo se ponía a ver películas, se ponía a ver cualquier cosa en el celular. Uy, no. Es que la parte, aparte que los temas son aburridores, eh, el profesor no colabora, la verdad. Entonces hace la clase mucho más aburrida. Entonces, uff, tenaz. ¿Y tú qué haces para matar el tiempo ahí? Nada, me pongo a hablar. Me pongo a hablar con mis compañeros. Me pongo a hablar con mis compañeros. Entonces, muchachos, gracias a las personitas que votaron. Ya les cierro la encuesta. Ya ahorita sacamos unos pedecitos por si quieren hablar, ¿vale? Para que acabemos esta paginita y lo dejemos por hoy, ¿vale? Entonces, gracias a las personas que votaron. Entonces dice, ¿qué nos están diciendo? Muchachos, cuando esto nos están hablando de reproducción asexual, ¿cierto? Asexual es que se reproduce, ¿cierto? Por sí mismo. Y sexual, que es como nosotros, es que necesitamos de, en este caso, hablando de nosotros, de dos individuos, ¿cierto? Y de un óvulo y de un gameto, ¿cierto? De un óvulo y en otras palabras, pues, el espermatozoide, ¿cierto? Esto es una reproducción asexual. En el enunciado no nos están hablando de esa reproducción asexual, entonces, sexual, perdón. Entonces, por ende, pues nosotros ya sabemos que nada que ver. Solamente estamos hablando con la producción asexual. ¿Y qué es la producción asexual? Como ya se los dije, es la que se reproduce por sí misma. En este caso, creo que, si no estoy mal, las estrellitas de mar, el caballito de mar también, se reproducen de manera asexual, ¿vale? Como pues para ir, como para ponerlos en contexto. Entonces, nos dicen que la hidra, ¿cierto? Primeramente en su tallo madre, ¿cierto? En su tallo madre le empieza a salir por el lado del tallo, ¿cierto? Una pequeña parte, ¿sí? Como digamos una manito. Y que esa manito con el tiempo va creciendo hasta que llega a un punto que ya está lo suficientemente grande y se desprende de ese tallo madre porque ya puede vivir y sostenerse, en este caso alimentarse, pues para que me entiendan, por ella misma, ¿cierto? Por ella sola, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, la opción correcta, vamos a mirar cuál es. Mira, muchachos, aquí nada que ver. La opción de nada que ver porque nos están diciendo que este tallo, que hay un tallo madre, ¿cierto? Y que ese tallo madre se desprendió y que de otro tallo no se que este otro tallo no tenía ese tallito que se desprendió, pero mágicamente también desprendió. O sea, nada que ver. Además de que eso no nos están hablando de dos hidras madres, sino solamente una. Recuerden, porque estamos en reproducción asexual, entonces solamente necesitamos de una, ¿cierto? Más acá de lo mismo, muchachos. Miren, aquí nos están hablando. Recuerden, como estamos hablando de una reproducción asexual, no necesitamos dos individuos, en este caso dos hidras. Entonces, por ende, también de entrada la descartamos. Así para descartar súper fácil. Y la opción B, muchachos, aquí entiendo que de pronto algunos se hayan podido confundir, pero aquí tenemos que tener en cuenta lo que nos están diciendo en el enunciado y lo que les expliqué ahora, que primeramente inicia saliéndole, pongámosle así, una, una verruguita, pues, para que me entiendan, un pequeño, un pequeño tallito, una pequeña hojita, pues, para que me entiendan, en el tallo de esa rama madre, ¿cierto? Y que luego esa ramita pequeña que salió va creciendo, ¿cierto? Hasta un punto de que ya está lo suficientemente pues madura y pueda sobrevivir por su propia cuenta. Y en ese momento pues se desprende del tallo madre. Y si evidenciamos, aquí mira, aquí nos muestran que primeramente ese tallo, cuando ya esa reproducción, en este caso esa hidra hija, ¿cierto? Está grande, luego pasa a ser que está pegada al tallo y que luego está pegada al tallo y luego está pequeñita.
O sea, aquí está al contrario, muchachos. Nosotros necesitamos que inicie pequeñita, que luego haya un aumento progresivo y en el momento que ya está lo suficientemente grande y ella ya pueda sostener, sobrevivir por ella sola, pues se desprende el tallo madre. Y por descarte, ¿cierto? Y la que nos explica todo eso es la opción A, ¿vale? Por ende, la opción A es la opción correcta, ¿vale? Porque mira, nos explican lo que les estoy diciendo. Inicia con un pequeño, pues una pequeña raíz, una pequeña hojita pues de ese tallo madre, luego eso va creciendo, ¿cierto? Y cuando ya es lo suficientemente grande, pues se desprende porque ya puede sobrevivir por su propia cuenta, ¿vale? Y esto es una representación de una producción asexual, porque solamente depende de ella misma para reproducirse. ¿Claros ahí? La verdad está súper, súper trabajable. Sí, sí. Y pues bueno, muchachos, ¿cómo se sienten? ¿Tienen sueño? ¿Ya quieren ir a descansar? Ustedes crean, la verdad yo creo que de pronto en vacaciones podamos contemplar la opción de iniciar un poquito más temprano, ¿vale? Porque pues muchos de nosotros estamos en la universidad, entonces digamos que por eso contemplamos hacerlo hasta ahora, ¿vale? Y yo sé que de pronto por eso mucha gente no se une porque pues digamos a esta hora ya está, muchos se acuestan porque tienen colegio, bueno, los que están repitiendo tienen de pronto algunos trabajan, algunos tienen universidad o porque sencillamente a esta hora ya pues están muy cansados y no les da el cuerpo y es entendible. Entonces digamos que por el momento pues hacerlo un poco más temprano se nos complica, ¿vale? Ya en el momento que nosotros ya terminemos semestre, porque todos estamos en la universidad, que si no estoy mal es la primera semana de diciembre, ya de ahí para allá le podemos dar, hasta en vacaciones y todo, le podemos dar inclusive mucho más tiempo y desde mucho más temprano, ¿vale? Entonces, pues chicos, ¿cómo se sienten? ¿Tienen sueño? Para ver si pues eh, vamos a hacer el 31. Puede ser, puede ser. El día de mi cumpleaños, muchachos, el 12 le hacemos un meet en mi cumpleaños. Muchachos, y entonces, ¿cómo se sienten? ¿Damos por hoy o hacemos esta última preguntita? Terminemos esa página, última, ¿sí? Ok. Terminemos esa última paginita, pues. Vamos a ver si no le da la loquera a esta tabla. Dice, un sismo ocasionó que una isla se dividiera completamente en dos partes, lo que produjo el aislamiento de una población de venados. Cada parte de la población se produjo y mucho tiempo después se generaron venados con características genéticas diferentes en las dos partes de las islas. Lo siento, chicos. Ay, y nos preguntan, ¿cuál de las siguientes modelos representa el fenómeno descrito? Entonces, les voy a dar un minutico y medio. Muchas gracias. Para que voten. Y pues demos por terminada la sección de hoy, ¿vale? Les mandé la encuesta, por favor, pues voten. Se los agradezco para que acabemos esta preguntita, este cuadernillo por el día de hoy. Votando, vayan votando, porfa. Ah, sí, muchachos, y bueno, y como les estaba contando, es verdad que con lo del certificado de exportación te dan prioridad en el cupo, sí, eso es verdad, eso es verdad. O sea, te dan prioridad ¿en qué sentido? En que si, un ejemplo, usted quedó empate con una persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenían el mismo puntaje, ¿cierto? El mismo puntaje ponderado.
Entonces, ahí entran a mirar esos factores. Y si usted votó, ¿cierto? Y si usted sube su certificado de votación, usted en ese momento usted pasa a ser prioridad. Si la otra persona pues no tiene ese certificado de votación y eso. Entonces pues digamos que eso te da muchas más ventajas. Votar, aunque no crean, votar tiene pues no es mucho pues que digamos las superventajas, pero pues de algo sirve. En este caso pues para entrar a la universidad pues en caso de desempate pues tú serías la persona que tenga el certificado de votación, pues es más prioridad. eh, pues para los trabajadores le dan mediodía, ¿sí? ¿Qué más? Pues tiene como el 20, el 30%, el 10% de descuento, o el 20% de descuento, no recuerdo bien, para el pasaporte, también para la libreta militar, todo ese tipo de cositas. Entonces digamos que ayuda, siempre ayuda, muchachos, que no lo crean. Entonces, listo, vamos votando y para que si quieren hablar, hablamos un momentito. Listo, muchachos, le cierro. Uy, aquí veo que hay bastantes, hay bastantes, eh, bastantes división de respuestas. Me preocupa, bueno, mentira, no me preocupa porque pues, es parte del proceso, pero pues pensé que no. Dale, Andrés, dime, ¿quieres explicarla? Dime. ¿La puedo explicar? Sí, claro, obvio, por supuesto. Bueno, ahí eso, la pregunta dice, un sismo ocasionó que una isla se dividiera completamente en dos partes. Ahí ya la pregunta nos está dando una pista que después del sismo se divide la isla. Lo que produjo que el aislamiento de una población de venados, cada parte de la población se reprodujo. Y mucho tiempo después se generaron venados con características genéticas diferentes en las dos partes de las islas. Ok. Entonces, ¿cuál de los siguientes modelos representa el fenómeno descrito? En la A, pues la A la descartamos porque en la A no se evidencia esto, división de la isla por ningún lado. Ujú. Esto, en la B se observa una mínima ruptura, entonces tampoco se observa una división completamente de la isla, también se descarta. Eso, en la opción D muestran el paso al revés. Ujú. Y la respuesta correcta sería la C, porque ahí muestra la isla como está, después se divide y la colisión de diferentes Exacto. características genéticas. Exacto, Andrés, está en lo correcto. Gracias por participar. Sí, exactamente, muchachos, esa es la opción correcta y la verdad pues es muy trabajable, mira, porque como dijo Andrés, con solamente eso lo podemos descartar. Mira, teniendo en cuenta lo que nos dice el enunciado, que después de que una isla recibió un sismo, ¿cierto? En este caso un terremoto, ¿cierto? La isla se dividió en dos, ¿cierto? Y al haber esa isla, haberse dividido en dos, hubo una combinación de venados que a posteriormente, pues eso hizo que haya en generaciones de venados con características genéticas diferentes, ¿cierto? Y por ende, pues ya sabiendo en cuenta que hubo una ruptura de isla, una división de isla, en este caso que se partió en dos, ¿cierto? Miramos que la opción A no tiene una ruptura, ¿cierto? Ninguna de las dos, evidenciamos que dice que sigue igual, por ende la descartamos, como dijo Andrés. La opción B, si ende, como dijo Andrés, evidenciamos que hay una pequeña ruptura, pero no completa, sigue siendo una sola isla, por ende la descartamos. Y pues la opción D está al revés, muchachos, porque mire, dice antes del terremoto, y antes del terremoto la isla tiene que estar completa. Después del terremoto es que tiene que estar dividida, ¿cierto? Entonces, por ende, la opción D también la descartamos. Y pues la opción correcta es la opción C, ¿vale? Que nos muestran que antes del terremoto la isla era completa, ¿cierto? Y que después de ese terremoto la isla se dividieron en dos, mire. Aquí nos lo están mostrando esa división en dos, mira, esa división en dos.
Y pues que eso conllevó a que hubieran generaciones de venado, pues con diferentes características genéticas, ¿cierto? Entonces, por ende, la opción correcta, la opción C, ¿vale? Para las preguntas que de pronto votaron uno, la opción A, la opción B, ¿les quedó claro? La opción D, ¿les quedó claro porque era la opción C la correcta? Solamente era interpretación del texto, ¿vale? Claros ahí, muchachos. Y gracias, Andrés, por la participación. Y pues, muchachos, eso es todo por hoy. Gracias pues por estar. Hace mucho tiempo no teníamos clases naturales. De verdad, se les agradece mucho. Recuerden pues que eso es valioso, que ustedes estén aquí, la verdad. Yo sé que van a sacar un excelente puntaje. Pues si tienen alguna duda me dicen. No entendí tal pregunta. O no, o así. Pues si quieren hablar un ratico, pues podemos hablar unos 5 minuticos ahí. ¿Vale? Pero eso es todo por hoy, muchachos. Por la clasecita de hoy. Yo creo que